Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestra charla. Estamos Fernando y yo para hablaros hoy de arquitectura escalable en Power Platform, de prototipo a solución empresarial. Así que, bueno, bienvenidos y esperamos que nuestra charla os guste y aporte. Lo primero, sí, vamos a darle las gracias a nuestros compañeros de Tenerife Summer Sessions, que se dan el currazo de organizar todo esto. Ya me han dicho que incluso tenemos ya cientos de vídeos. Me creo que no, ya no es que fuésemos 50, es que ya han superado los 100 vídeos, Vero, ¿eh? Correcto, exactamente. Nos han trabajado mucho. La verdad que los compañeros de Warandinga Tech se meten una faena bastante importante porque ahora tenemos la sesión de Summer, pero también hemos hecho la de Winter, la de invierno. Así que un agradecimiento para todos ellos y obviamente hay que darle las gracias ya no solo por el currazo que se pega, sino por habernos dado la oportunidad a nosotros dos otra vez de participar en esta sesión. Así que continuamos. Entonces, venga, vamos para adelante. ¿Quién es este señor llamado Fernando? Primero, no me llaméis Fernando que envejezco, vale llamarme Fer, ¿vale? Y yo soy especialista en el área de Business Central, ¿vale? Es el ERP de Microsoft y a su vez también el desarrollo en Power Platform. Ahí tenéis dos webs. Uno de ellos va a LinkedIn, donde me podéis preguntar dudas, preguntas, cualquier cosa, ¿vale? Me podéis contactar por allí. Y el segundo a un blog donde explico pues, cosillas de patrones y desarrollo en Business Central, ¿vale? Lo que tenéis ahí en la esquina pues son los cromos estos que te dan cuando pruebas exámenes de Microsoft y poquillo más, ¿vale? A mí me gustan muchas estas cosillas de comunidad y ahora que nuestros compañeros de Warandinga tienen la oportunidad, dije, venga, vamos a hacer cosillas. Y como Vero se apunta a un bombardeo, pues aquí estamos, y yo. Y que lo digas. Bueno, ¿quién soy yo? Pues exacto. Yo soy Verónica Rivas Remiseiro, por favor, a mí llamarme también Vero, ¿vale? Porque si no también me hacéis muy mayor. Yo trabajo en el área de ciberseguridad, pero tengo, pues, soy especialista también en IA, de hecho soy MVP en Microsoft 365 Pilot. Ahí tenéis también mi código QR que os llevará directamente a mi LinkedIn por si queréis contactar conmigo, preguntarme algo, lo que sea. Y yo, al igual que Fer, pues arriba también tengo mis cromos, ¿no, Fer? De todo eso que hacemos, estudiamos con mucho esfuerzo y tras un examen pues nos los dan como un reconocimiento a todo ese esfuerzo que dedicamos a estudiar y a pasar un examen que a veces pues algún que otro dolor de cabeza nos hace pasar. Así que dicho esto, pues comenzamos con la charla. Vamos a empezar por ahí con la agenda, ¿vale? Exacto. Vamos a hablar no mucho porque tenemos tiempo limitado, pero bueno, os vamos a contar un poco qué es Power Platform, qué hace cada una de las herramientas que forma esta plataforma, los agentes de Dataverse y un poco con la gobernanza. Luego haremos una demo muy chula que os hemos preparado para hoy y, bueno, unas pequeñas conclusiones que siempre viene bien para hacer un cierre digno de nuestra charla, de nuestra sesión. Así es. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué es Power Platform? Bueno, pues Power Platform es una plataforma de low-code que está formado por todos estos elementos. Power Page, Power BI, Power Apps, Power Studio y Power Automate, ¿vale? A la vez tenemos múltiples conectores con los que podemos trabajar con todo y cada uno de esos elementos y luego tenemos Dataverse, que es al final la base de datos donde guardamos toda la información proveniente de todos estos elementos que forman la plataforma de Power Platform. Sí, tenemos que entenderlo como una especie de base de datos, pero ya no es únicamente una base de datos, sino es un conjunto no de base de datos, sino de lógica y de componentes que enriquecen. Al final es un entorno donde todo lo que has comentado antes, pero, digamos, se concentra. Claro, sí, siempre la base de datos, Vero, era el lugar donde dejamos la información y ya. No, aquí se almacenan toda esa lógica de componentes. Entonces, eso es lo que diferencia Dataverse de una base de datos tradicional. De que y además, como tú dices, Fer, lo que guardamos allí o lo que se almacena allí, lo pueden utilizar todo y cada uno de los elementos de Power Platform. Entonces, la verdad que está muy bien porque puedes hacer, antes tenías que hacer 1000 conectores para poder sacar la información y ahora con guardarlo en un solo sitio, todo el mundo lo tiene disponible y es mucho más fácil acceder a la información. Así es. Venga, vamos al ajo. Bueno, ahora os vamos a dar nada, No, nosotros sabemos que vosotros sois ya bastante expertos y tenéis muchas horas de vuelo en Power Platform. Vamos a dar una pequeña pincelada de cada uno de estos elementos por si hay alguien que nos escuche y no lo tiene muy claro, pues para que lo termine de interiorizar, ¿no, Fer? Sí, así es. Venga, empiezo yo. Este es el que más la gente más conoce. Bueno, luego irá el que la gente más conoce, que ya sabemos todos, es Power BI, ¿vale? Pero sí. Power Apps es uno de mis favoritos, con mucha diferencia. Allí podéis ver los diferentes tipos de Power App, ¿vale? En el que tenéis las Canvas App, ¿vale? Pues las Canvas App son aplicaciones de inicio en blanco, donde puedes, pues, como una aplicación de móvil. Están las Model Driven, que es Sota Caballo Rey, pero que son muy útiles, muy consistentes y aguantan muy bien la información. Y lo que no veis allí, que está ahora mismo fraguándose en Microsoft, son las Code Apps, que son, digamos, la evolución de lo que hemos comentado antes de las Canvas Apps, pero con elementos de desarrollo nativo, pues de móvil, como puede ser React y este tipo de cosillas. ¿De acuerdo? Pero esto ahora mismo es algo muy novedoso. Y esto, digamos, son aplicaciones donde tú trabajas la información que almacena Dataverse. Vamos a pasar a la siguiente, Vero.
Vale, pues el siguiente es un amigo muy querido por mí, que es Copilot Studio. Copilot Studio era el que antes llamábamos Virtual, espera que me acuerde, que es que yo tiendo a confundir los nombres, ¿no? Antes se llamaba Virtual Agents, ¿vale? Y es, bueno, una plataforma de inteligencia artificial mucho más potente que el Copilot normal, que a veces también las personas sin querer lo confunden, porque al tener la misma raíz de Copilot Studio y todo, y aquí podemos hacer agentes autónomos, podemos orquestar agentes, podemos crear, personalizar, desplegar agentes de IA potentes, chatbot, y podemos hacer una serie de procesos, datos específicos con Copilot que nos permite trabajar ya en un nivel más tope de gama que el Copilot lo normal que estamos acostumbrados a utilizar. Un pequeño inciso que queremos hacer aquí en Copilot Studio también es que a pesar de que lo contamos dentro de Power Platform, Copilot Studio tiene un licenciamiento especial aparte y es bueno también que lo tengamos en cuenta porque no es nada económico, pero también yo creo que cumple un poco las expectativas de todo lo que hace para poderlo utilizar. Entonces, si en algún momento alguno de los que nos estáis escuchando ahora queréis comprar un tenant de Power Platform, que sepáis que Copilot Studio también lo tenéis que pagar aparte, pero que yo creo que con todo el trabajo que hace merece la pena. Vamos al favorito de Sí. nuestros compañeros de finanzas, Sí. ¿vale? Power BI, ¿vale? Que es el favorito del director financiero, donde puede ver sus dashboards, de sus pérdidas y ganancias, sus balances, sus informes trimestrales, ¿vale? Ay, trimestrales. Qué majo eres. Trimestrales y mensuales. Aquí, Y diarios. sí, aquí no es muy necesario presentar, se presenta solo, pero es la herramienta de reporting por excelencia de Microsoft y que cada vez más se va acercando no tanto al ecosistema de Power Platform, donde trabaja, pero a la parte de Fabric, que digamos la parte donde tienes todo el tejito de datos, el tratamiento de ETLs, ¿vale? Y los modelos de arquitectura de datos en diferentes estados, en medallones. Y bueno, que os vamos a contar, que nos habrán contado nuestros compañeros de Lita. Pero básicamente esta es la herramienta donde tú explotas toda esa información que almacenas en Dataverse, que antes has trabajado, por ejemplo, has metido en tu Power App. Correcto, exactamente. Bueno, luego vamos con Power Automate. Power Automate es una plataforma de automatización donde nosotros podemos automatizar pues, flujos de trabajo, procesos, que por cierto anteriormente era conocida como Microsoft Flow, ¿vale? Power Automate tiene una cantidad bastante importante de conectores ya, yo creo que ya no hay conector que se le resista y la verdad que trabaja con todo el ecosistema de Office 365, de Dynamics, de SharePoint, de correo electrónico, de herramientas y lo que no tienes, o sea, lo que no está integrado, pues buscas el conector y si está, puedes automatizar tus procesos perfectamente. La verdad que es una herramienta bastante fácil de utilizar, incluso viendo un tutorial creo que la puedes llegar a utilizar. Y además, aquí le meto una cuña a nuestro querido amigo Copilot, no Copilot Studio, sino Copilot normal. Si tienes alguna duda, pues además de tener numerosas plantillas, le puedes decir incluso a Copilot que te ayude a generar el flujo y tú la verdad que lo único que tienes que hacer es ir configurando cada uno de los pasos, probarlo y la verdad que es bastante, a mí me gusta mucho y la utilizo bastante a diario porque hay procesos manuales que con un simple automatismo creado con él, pues te facilita mucho la vida y ahorra mucho tiempo que puedes invertir en otras tareas más sofisticadas o que te aporten más valor. Bueno, y luego está uno de mis favoritos, que ya he dado bastantes charlas de él, que es PowerPage. PowerPage es algo que está incluido dentro de Power Platform y es como un servicio SaaS donde podemos hacer, crear, alojar, administrar y hacer sites, tanto públicos como privados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que podemos hacer una intranet, por ejemplo, para la compañía, ¿vale? Y podemos hacer un site que funcione al exterior como una página web. La verdad que está muy bien, tiene muchísimas cosas que explotar. También es como Power Automate, tiene muchos conectores, tiene plantillas, le puedes pedir a Copilot que te ayude a generar un site del tipo que sea y tú lo puedes ir corrigiendo. También es muy importante la gobernanza, podemos acceder desde aquí a los datos de Dataverse y se integra nativamente además con él, con el propio Dataverse. Entonces, todo lo que hagamos aquí, incluso podemos utilizar tablas nativas del propio Dataverse, aparte de, obviamente, las que nosotros creamos para utilizar nuestro propio site, ya sea público o privado, que creemos con él. A mí me gusta muchísimo y desde aquí también, como va a decir Fernando, nosotros podemos crear un site que guarde datos en Dataverse y luego los demás elementos de Power Platform, como Power BI también, puedes sacar datos de lo que se guarda a través de este site y hacer informes para financiero o para todo aquel que lo necesite, porque, por ejemplo, también si este sitio recaba información de otro tipo para otro tipo, digamos, de departamento de la compañía, también se puede beneficiar de la creación de este site. Así que es una herramienta muy potente que a mí particularmente me gusta mucho y siempre la pongo en realce porque creo que a veces de todos los elementos de Power Platform es el más desconocido o es el más abandonado, en mi opinión muy personal, ¿vale? Yo creo que, Vero, yo creo que te gusta tanto porque además tiene un apartado de seguridad a nivel Sí, web también. que le da la importancia que tiene que darle a la parte de seguridad
cuando, por ejemplo, expones esta web fuera, digamos, de tu entorno. Sí, Es muy porque útil. además, sí, porque le da la gobernanza ya el propio Entra ID y tú luego también le puedes dar tus propios roles, tus propios permisos. Entonces, yo creo que a nivel de seguridad está muy, muy bien y puedes incluso determinar qué ven, qué no ven, según los roles, según la gente. Entonces, puedes hacer un site muy amplio, pero que lo puedes tener perfectamente segmentado de quién usa qué, cómo lo usa, qué ve y qué deja de ver. A mí me gusta mucho, la verdad que yo ya, bueno, tú me has visto, compañero, que yo he dado ya muchas charlas de PowerPage y es una herramienta que a día de hoy me sigue encantando. Es uno de los elementos de Power Platform que más me gusta exponer y que hacer que se note, ¿no? Porque ya, como digo, siento que a veces está un poquito abandonado. Sí, tiene poco uso. Al final se quedan Sí, en Power BI y no ven pero ve esta gran más allá, herramienta. ¿no? Sí, Sí, correcto, exactamente. Yo creo que Power BI y Power Automate son los más explotados. sí, con diferencia. Sí, exacto. Ok. Vamos a hablar de la parte agéntica dentro de Dataverse y un poquillo de gobernanza, ¿vale? Y es que cuando hablamos de agentes, normalmente lo que hemos estado viendo estos últimos años, ese enfoque a Vibe Coding, donde igual tú lo has recordado también mucho estos días, pero se centramos en la parte de crear un buen prompt. Sí, Y correcto. honestamente, yo siempre me sentía frustrado en ese aspecto, porque yo siempre era una persona muy metódica y nunca cargaba un prompt. Sin embargo, ahora, con la nueva manera en la que están empezando a trabajar entre agentes, empiezas a tener una situación en la que ves cómo agentes trabajan entre sí y de la manera que yo me gusta definirlo es se pasan la patata caliente al final, Sí, ¿vale? exacto. Y esto es muy, muy interesante. Incluso dentro de Dataverse, que ahora veremos las diferentes maneras que puedes trabajar con pilot, con agentes, digamos, que trabajan entre sí, tienes también esa situación, ¿vale? Sí, Lo que yo siempre he sentido es que con un prompt no bastaba y que normalmente, pues, al igual que cuando tú haces un desarrollo para uno de tus clientes, partes lo normal, si partimos unas especificaciones mm, de lo que te dice el cliente que necesita. Con esas especificaciones hacemos un plan, luego revisamos con el equipo la arquitectura de la solución, correcto. empezamos a hacer pues, una serie de tareas que vamos a pasar a nuestros compañeros de desarrollo y por último implementaremos y le daremos la solución al cliente. Pero no, yo siempre he visto, Vero, que igual te pasaba a ti, que ya no era un prom el desarrollo, sino que tienes que tener muchas cosas en consideración. Sí. Sí. Lo que, Y esto lo que, actualmente, sí, Lo que sí también es cierto, compi, que aunque tienes que tener todas estas cosas en cuenta, también tenemos que seguir pues tratando de ser un poco cookies a la hora también de pedir las cosas, porque si no también, aunque tengamos muy claro lo que tenemos que hacer, si seguimos trabajando los prompts de una forma un poco laxa, por decirlo de una forma políticamente correcta, sí. también el resultado no será el que nosotros necesitamos para nuestro proyecto. No, cierto, cierto. Entonces, lo que vamos a ver posteriormente, ¿vale? No vamos a pasarlo aquí mucho en profundidad, es que en Dataverse tenemos una manera en la que podemos planear una solución, ¿vale? Igual no para pasar la producción, pero sí para tener una prueba de concepto, en la que podemos hacer requerimientos con un agente que luego se convertirán en procesos de negocio, posteriormente en el modelo de datos y finalmente en esa solución que empezaremos a utilizar, ¿vale? Entonces, la manera en la que se va a trabajar esto no es de manera caótica ni pasándose uno a otro, sino de manera secuencial, como he comentado. Primero Correcto. requerimientos, luego procesos, datos y por último Mm, la solución. Entonces exacto. ya no es un qué quiso decir con ese prompt, sino que en cada uno de esos puntos que hemos comentado refinaremos cómo Ujú, acabará nuestra solución. correcto. Y antes de pasar siempre al siguiente paso, nos aseguraremos que el primer paso está hecho, digamos, lo más correcto posible. Adicionalmente, ¿vale? Lo que vamos a mostrar es algo que muchos de vosotros igual no habréis visto, que es el desarrollo de Dataverse utilizando la herramienta Visual Studio Code, ¿vale? Que es una herramienta de programación profesional, no ya dentro del entorno de Dataverse, sino fuera de él, pero conectándonos con Dataverse utilizando lo que se llama un MCP, ¿vale? Es el Model Context Protocol, Router. donde Ujú, podemos utilizar determinadas herramientas, ¿vale? Para interactuar contra nuestras soluciones en Dataverse. mm, Y lo que nos trae el poder trabajar en Visual Studio Code es que podemos utilizar los agentes de GitHub Copilot. Eso es ujú, algo increíble y que en muchas tecnologías pues, le da una capa de versatilidad simplemente bestial. ujú, Hablaremos muy brevemente de lo que es un prompt o cómo hacer un prompt, por ejemplo, en GitHub Copilot, porque no ujú. hay mucha complicación, pero algo que es muy útil que está utilizando actualmente son lo que se llaman las skills. Las skills, sin entrar en detalle técnico, lo que llamo yo la receta de la abuela, ¿vale? Mm, La abuela te dice la receta al detalle. Si tú no la sigues paso a paso, ese guiso va a ser un maldito desastre. sí. Y no va a haber quien se lo coma. Entonces tienes que Mm, entender qué ingredientes pones, qué fuego ajustas, en qué momento tienes que cambiar de la sartén a la olla express, todo.
Entonces, correcto. Y aquí aprovecho que estás hablando del skills, ya que no lo dices tú, lo digo yo. sí. Os invito a que leáis el blog de Fer o que lo busquéis en LinkedIn, porque Fer tiene un proyecto súper chulo, además es open source, de los iSkills, que ya lleva más de 300 descargas, ¿verdad, Fer? Sí, sí, algo así. Ya hace Exacto. poquillo. Entonces, os invito a que le echéis un vistazo, a que lo probéis, incluso que lo utilicéis, y si le queréis dar feedback a Fernando, recordad que todas estas cosas nosotros lo hacemos por y para la comunidad, pero también necesitamos que nos deis feedback porque también nos sirve, sobre todo a Fer, que es el padre de la criatura, para que lo mejore y se pueda beneficiar él mismo y todos aquellos que lo utilicen, ¿vale? Así que, ya que no lo has dicho, Fer, lo digo yo, ¿vale? Vale, tercero. Entonces veremos qué son las skills, y las skills no es algo que, por ejemplo, se aplican únicamente a un lenguaje de programación en concreto, sino que es algo que te permite automatizar todo un proceso que normalmente harías a mano, paso a paso, con diferentes prompts, pues de manera detallada. Es aquella guía que utiliza la gente en la que va haciendo paso a paso todo ello, y con eso tienes un resultado mucho más determinista. Y por eso, Vero, ya sabes que para mí es mi gran favorito, ¿vale? El Sí. poder partir de un prompt que luego le enganche una skill y que me genere un output que yo ya he predefinido, para mí es algo que me deja muy, muy tranquilo. Exacto. Además, Bueno, tú los utilizas muchísimo, Fer. a Me diario, consta. Sí, literalmente por a diario. eso. Me consta, me consta. Y Te he visto, lo usamos en nuestras charlas, lo usas en tu trabajo del diario, en tu proyecto que muchas horas le has metido. O sea, tú de verdad eres un skill lover, ¿eh? De verdad. así es. Venga, Así vamos que, a darle caña al código. venga, vamos Vamos a allá. PPT ahora. Y antes de entrar aquí en Visual Studio, que para mí es mi Ujú, favorito, lo que tenemos que hacer es una introducción adecuada a, concretamente, Power Platform, ¿vale? correcto. Ahora mismo, si vosotros entráis en Power Platform, vais al make.powerapps.com, esto es lo que os encontraréis, ¿vale? Ujú, Para hacer un repaso por encima, ¿vale, Vero? Para que sí, lo vean ellos. exacto. Lo normal es que cuando tú hagas un desarrollo en Power Platform, tú trabajes en soluciones. Y Ujú, que las soluciones, como ya hemos comentado, pues incluyen las tablas ahí de flujo. Dataverse, Ujú, las apps donde ves todo, ¿vale? Que pueden ser pues Canvas App, como hemos visto aquí, o Model Driven, sí, y pues desarrolles también tus flujos, y los por flujos, ejemplo, de correcto. Power Automate. ¿Vale? Ujú, exacto. Y desde aquí también pues, puedes navegar a toda la parte como puede ser Copilot Studio, que está un poquito, siempre lo dejo un poco fuera porque tiene Sí, una interfaz mucho más concreta, correcto. o Ujú. Power BI también, pues porque ahora lo enlaza mucho con esa parte de Fabric que habíamos comentado, ¿verdad, Sí, Ver? exactamente. Y luego, pues ahí tenéis Power Page, Power Automate, que son los otros dos que os hemos comentado. Y como veis, también tenéis el Power Platform Admin Center, donde vosotros, pues también podéis hacer vuestras gestiones de administración, usuarios, Exacto. permisos, Así, exactamente, ¿vale? Y ahí también tenéis, donde acaba de hacer clic Fer, tenéis también los entornos, que así es. dependiendo, exactamente, que dependiendo del licenciamiento que tengáis, tendréis una cantidad limitada para poder tenerlos. Y si queréis tener más de los que usáis, pues obviamente tendréis que hacer una ampliación de vuestra licencia de trabajo. Así es. ¿Vale? Y pues lo hemos visto, estas son las soluciones, pero Ujú, Microsoft había una cosa que nos permitió utilizar, creo, hace ya un poquillo un tiempo, que son los planes, ¿vale? ujú, Los planes es aquello que estábamos comentando Vero y yo, que es la manera ordenada de utilizando inteligencia artificial, ¿vale? Podemos definir ese pase de requerimiento de un agente a otro, ¿vale? exacto. Entonces, para que tengáis en cuenta esto, tú al final acabas con aplicaciones como, por ejemplo, esta es la más conocida, el Sales Hub, que es un Ujú, CRM, que puede ser algo como esto, ¿vale? Pero si esto, por ejemplo, no encaja en tus necesidades, porque tienes que tener una aplicación para registrar tus horas, puedes partir de un plan donde tú le dices los requisitos y vas yendo correcto. paso a paso a generando la solución, ¿vale? Exacto. Esto, ¿vale? Esto de Ahí los tenemos. planes, que, claro, tú creas un plan simplemente pidiéndole aquí lo que necesites, ¿vale? Mm, Y nosotros lo que habíamos pedido, en nuestro caso, en este plan, digamos arriba del todo, sí. es algo súper escueto que yo les aconsejo completamente ser tan escueto como yo, porque yo soy muy, muy seco en este aspecto. Pero yo, Mm, bueno, yo lo tenía claro y yo pensaba que diciéndole create an app to register timesheets, timesheets son pues hojas de horas, ¿vale? Que meter las horas en el sistema para que todo funcione. Sea suficiente. Entonces, lo que ha pasado aquí es que le hemos pedido, le hemos explicado nuestro problema. Él nos ha propuesto un plan donde nos ha dicho, ujú, mira, pues tenemos una serie de requisitos. Necesitamos que exacto. tener un De perfil para que el empleado. empleado haga una serie de Ujú, cosillas, para que el project manager haga otra serie de cositas, y a ujú. su vez también que la persona de finanzas pues, pueda revisar todo esto. Correcto. Eso, digamos, para que los que nos estáis viendo, es lo que haría el primer agente que de los cuatro iconos que tiene ahí Fer al lado de su foto, Exacto, aquí ¿vale? tenemos estos Ahí el iconitos, primer los agente, el de agentes. Requirements Agent, que ese lo que hace es entender lo que necesita el negocio. Entonces ahí recoge las necesidades del usuario y va pues haciendo una propuesta que ahí es lo que le ha propuesto a Fer, que como Fer ha sido pues tan parco en palabras, pues le ha Sí, sí, propuesto esto. me ha pedido
Me ha pedido, bueno, ¿cuál es tu problema? Pues este, ¿vale? Vale, Pero si todo sea cierto, los roles que nos ha creado, porque esto al final son roles, un rol del empleado correcto. donde puede acceder a sus partes, por ejemplo, un empleado puede meter sus horas, sus partes de trabajo, pero no puede aprobarlos. Eso lo hará el Claro. project manager, que tiene otro rol. Ujú, Y a su vez, exacto, la persona de finanzas pues puede ver todas esas partes del trabajo, pero no edita, ni los cambia, y tampoco los exacto, aprueba. Entonces, cada uno tiene su casuística. Una correcto. vez Y esto entonces, definido, exacto. ujú, una vez que ¿Vale? este plan o estos requerimientos los damos por validado y los aceptamos, los podemos refinar tantas veces queramos, pues una vez que están asignados, entonces entra el siguiente agente, que es el Process Agent o el agente de procesos. Y entonces aquí, este agente lo que va a hacer es definir cómo va a funcionar lo que hemos establecido arriba. Entonces, ahí si veis, Fer tiene 3 opciones, ¿vale? Para Exacto. que si puedes, Fer, desplegarse, exacto, podemos ver Exacto. el proceso, ¿vale? El proceso del empleado, el proceso de la aprobación y el otro, el financiero. Y entonces aquí también podemos ver si nos valen, si está bien estructurado, los podemos refinar, hasta que cuando aprobemos esta parte del plan, entonces entraría el siguiente agente, que es Ujú. el de data, que os lo cuenta Fer. Todo esto que estamos contando es una estructura de desarrollar. Hay un framework de desarrollo, un método de Ujú, trabajo que se llama Spec Driven Development, que es, digamos, exacto. desarrollo con especificaciones, que de hecho es Ujú, muy similar a todo este concepto. Es un sí, concepto secuencial donde partes de unos requerimientos y sobre eso construyes todo. Entonces, es muy importante que, a diferencia de ello, que he sido muy escueto, trabajéis muy bien vuestros requerimientos correcto. para que luego el modelo de datos que vamos a ver aquí pues, sea el adecuado. Esto igual Mm, algunos que hayáis trabajado con la analítica de Power BI lo conocéis, pues es un modelo, digamos, de relación de tablas. ujú, Y luego, una vez generado el modelo de datos y viendo que tiene sentido nuestro modelo de datos, ¿eh? Pasaríamos a la parte de la solución. Esto al final, si correcto. vosotros previamente habéis visto aquí el apartado de soluciones, pues esto, cuando entramos con cualquiera de esas soluciones, se traduce en pues, una serie de cosillas que nosotros hemos definido, ¿vale? Ujú, Unos artefactos, unos planes, una serie de tablas, ¿vale? Entonces, y eso al final se traducirá en aplicaciones como esta. Esta aplicación se mm, componía de un lugar donde metíamos las horas. Esto sí. es una Canvas App, ¿vale? Ujú, Donde, pues, una aplicación de evidencia donde puede meterse un empleado, meter sus horas, ver los proyectos, ¿vale? Ver sus horas, se ha metido, que tiene que registrar. Y luego sí que es cierto que a posteriori, una Canvas App es muy incómoda, al menos para mí, para revisar si yo soy un jefe de departamento las horas. Y por eso lo que nos sugería en la parte de tecnología es, y digamos, soluciones, es crear una model driven, esto sí que es una model driven, ujú, pues para revisar toda esa parte de los proyectos que hemos definido donde tienen que imputar nuestros empleados, sí. las entradas donde han metido las horas ellos, ¿vale? Incluso semana a semana el cómo lo tenemos. Y Ujú, aquí es donde pues, un manager aprobaría esas horas, incluso crearía correcto. proyectos para que sus empleados pudiesen imputar. Correcto. Y ahí luego el financiero con las horas aprobadas sacaría pues el beneficio o lo que sea de Sí, proyectos horas hombre que se llama, hombre, horas así es. persona. Ujú. Sí. Y podemos ver el quiz y ese tipo de cosillas. Exactamente, Sí, correcto. vale. Esto es una funcionalidad que ya lleva en producción y que se puede utilizar diariamente en Power Platform, pero también Microsoft va sacando cosillas nuevas, ¿verdad, Vero? Sí, Y de las la va mano de poniendo en eso, preview. Ujú, exacto, y de la mano de eso, precisamente, tenemos otra opción, ¿vale? Que es esta. Esto que parece tan centrado, tan minimalista y tan futurista, es la mm, manera en la que ellos, Microsoft, nos introduce a hacer, digamos, pipe coding, vamos, en la creación de soluciones de negocio, ¿vale? Y aquí, ujú. por ejemplo, lo que le podemos pedir es algo tan sencillo como lo mismo que hemos hecho en el otro lado, En el otro, exacto. pero sí que es cierto que en el otro lado tenemos esos agentes pasándose la patata caliente, que sabes algo que ya te he comentado muchas veces, pero a mí me Sí, encanta, pero sí, aquí esto trabaja de manera un poco más diferente. sí, De hecho, antes lo hemos probado hace poquillo y veías que, pues, que todo esto que le estabas pidiendo, incluso si pasábamos atrás, te podía decir, mira, aquí todo esto que hemos escrito es muy corto, ¿verdad, Vero? sí, Le mucho. podemos decir, mejóramelo, ¿vale? Mejóramelo para que, bueno, y esto es lo que nos sugería. Sí, fijaros que os ha Está hecho un un poco pedazo de más PRON, completo, un exactamente, poquito más completo. Pero bueno, exacto. esto ya no es lo que ellos lo que ellos nos sugieran, o lo Mm, que yo, sino que yo tengo que estar pendiente de que todo esto realmente refleje mi necesidad, ¿vale? exactamente, Social de negocio. Si no, me da igual que te lo haga en 5 minutos, que en 5 horas, que no será utilizable. correcto. Entonces, si nosotros lanzamos esto, ¿vale? Aquí, como podéis ver, no tenemos en una esquinita los agentes, no. No, Simplemente va, permítame decirlo así, pero a piñón, no a piñón, sí, va en modo, creando, ¿no? exactamente, va en modo turbo Sí. y Ujú. digamos, las fases de Human in the Loop de revisión por parte nuestra y de ver Ujú. si realmente lo que está sacando, pues mira, ahora Y lo lo ha que nos hecho dice Fer. es, claro, pero si te das cuenta,
nos ha dicho, vale, este es completamente el plan. Correcto. ¿Quiere tirar para adelante? Vamos a decirle que sí. Sí. Y aquí acaba, hasta lo que yo he visto, toda interacción posible. Tú tienes un plan Exacto. que te lo ha desgranado. ¿Quieres que sea así? Sí. Él ejecuta. Ya no hay Más intervención paseado. humana. Exacto, Exactamente. exacto. Entonces, Correcto. en este caso, el lugar crítico es la revisión de nuestro plan, donde tenemos que gastar tiempo, e Exacto. incluso el realizar modificaciones sobre ese propio plan. ¿Vale? Y además, en esta nueva tarificación que tenemos ahora, es muy importante hacerlo, porque si no, aquí que él va a piñón, lo terminará todo, pero si tú te has dado cuenta que en el plan falta, sobra o no está bien rediseñado, lo tendrás que volver a lanzar todo con el correspondiente consumo de IA. Entonces, es muy importante por eso revisar bien en el primer paso y asegurarnos que lo que estamos solicitando es lo que realmente necesitamos, porque salvo que nos deje mal, ¿verdad, Fer? Nosotros lo probamos esta tarde y absolutamente nos pidió ningún tipo de validación más. Cuando terminó, ya estaba todo hecho. Sí. Esto actualmente es una funcionalidad en preview que estamos probando y que Microsoft también está mejorando. Pero ser conscientes de lo siguiente: esto utiliza modelos de IA por detrás, son bastante potentes para seguir y desarrollar todo este plan, y se espera en el futuro de que esto se utilice en entornos productivos. Por lo que todo ese gasto de IA que se ha utilizado para que estas aplicaciones, pero igual corrígeme, pero yo creo que Microsoft no nos lo dejará gratis. Entonces tenemos que ser muy conservadores. Correcto. Por eso es la importancia de revisar el plan antes. Y con la revisión. Exacto. Exactamente. Sí. Por eso el PROM sigue siendo un punto importante, aunque a veces no le demos la importancia que se merece, pero claro, creo que los vamos a tener que empezar a hacer un poco más refinados y luego en la primera interacción que nos pregunta que por favor revisemos el plan, pues si no está correcto, revisarlo hasta que quede ya no perfecto, pero lo más acorde a lo que realmente nosotros necesitamos, porque como estáis viendo ahora mismo en el PROM que le ha pedido Fer, que le dice implementa este plan, él está construyendo absolutamente todo y no nos está pidiendo ningún tipo, ni de revisión, ni de aprobación, ni de nada de nada. Cuando termine, ya veréis cómo lo saca todo y pues ya está. Entonces, y además también recordar algo a lo que nos están escuchando, lo que ha dicho Fer del preview, por favor, no utilicéis cosas de preview en producción. En este caso, Vero, este tampoco me preocupa mucho porque no lo deja directamente, ¿vale? Lo que hemos dicho, el plan lo hemos validado, ya nos ha generado nuestro modelo de datos, ¿vale? Con nuestras relaciones. Y aquí igual alguno se sorprende, pero la app que nos genera no es una Canvas app, no es una Model Driven app, se llama una Code app, ¿vale? Que en este caso se ha diseñado utilizando coding, ¿vale? Pero, como podéis ver, difiere mucho de lo que suele ser, pues, una aplicación de Canvas app. Sí. ¿Vale? Y fijaros, está toda mantiene lista, elementos muy similares pues, a una aplicación que ha sido diseñada, por ejemplo, utilizando React. ¿Vale? De hecho, incorporar esto, si vamos a la parte de código, ¿vale? Y vamos a la parte de aplicación, pues aquí, si sois un poco más frikis como yo, podéis ver que esto ya se parece mucho más a el desarrollo que hacemos en aplicaciones de movilidad. ¿Vale? Entonces, si vosotros queréis probar esto, por ahora es gratis, cuesta muy poco, podéis dar una pruebecilla, incluso podéis publicar, ¿vale? En este caso esto es un entorno de pruebas, entonces nos daría igual ver, esto no va dentro de una producción. Sí, no, por supuesto que no. Pero bueno, siempre es bueno matizarlo, compañero, porque hay algún compañero que a veces sin querer se le va un poquito la olla. Exacto. Se viene arriba. Entonces, claro, esto al final se traduce en unas aplicaciones que, pues, esta, por ejemplo, es la que hemos dicho anteriormente. Sí. En esta nueva, cuando vemos nuestra aplicación, vemos que tenemos aquí para subir un CSV o un PDF, ¿vale? Y aquí, pues igual no. Entonces, bueno, pues miren mucho los requisitos porque en la anterior esta me ha entendido que yo quiero subir CSVs y PDFs, que viene muy bien, ¿vale? Para meter las horas, y aquí, pues no lo he entendido tanto. Entonces, lo que dice Veros, igual esa parte de prompt y de revisión del contexto es más importante al principio de lo que nosotros imaginamos. Correcto. Vale. Y dicho esto, vamos a hablar ahora de la parte de ProCode, de Visual Studio Code, y vamos a partir de algo muy básico. ¿Vale? Para aquellos que estéis acostumbrados a Visual Studio Code, genial, esta parte podéis saltarosla. Aquellos que no, os voy a explicar cómo se desarrolla utilizando agentes en Visual Studio Code. Al final, esa carpetilla que tenemos .github, tenemos una carpetilla donde definimos nuestros agentes, ¿vale? Que yo he creado, por ejemplo, pero que podéis sacar también de muchos otros frameworks donde están definidos, y luego seleccionamos aquí. Con esto inyectamos, por ejemplo, el contexto de que para el prompt que voy a utilizar, utilizo el analista de soluciones de Dataverse o utilizo un consultor funcional de Dataverse, ¿vale? Cada uno de estos, a su vez, tiene una serie de herramientas, de capacidades que nosotros hemos definido. Podemos decirle el que no debería hacer nunca, qué debería hacer, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la capa más inmediata de contexto de la gente. Otra cosa que es muy útil es definir instrucciones. Instrucciones no son cosas que van a hacer, sino son la parte de best practices y de contexto que irá cargando, por ejemplo, cuando tiene que entender
una instrucción, digamos, a petición tuya, donde vais a hacer modelado de datos. O donde vais a utilizar, pues, naming conventions, digamos, cómo nombramos los archivos. Todo eso Sí. se define aquí. Y todos estos archivos, tenemos aquí, son markdowns, que se ven así un poco feos, pero que si alguno de vosotros queréis verlo un poco mejor, podéis pulsarlo, así, Sí. Y hacer la así es preview, otra cosita y de esto se ya, ve hombre, de otra manera. correcto. Entonces tenemos, aparte de agentes, instrucciones, y a su vez podemos tener aquí esta parte de prompts, ¿vale? Donde le dais el play al prompt y esto se lanza directamente. El prompt al final es lo que ya has definido, se ejecutará y escrito, y ya está. Es muy sencillo, ¿eh? No Sí. tiene mucha complicación. Y a diferencia de un prompt, que es simplemente esto, tenemos las skills. Que, como ya os ha dicho Vero, yo soy un amante de las skills. Aquí tenéis muchas skills, ¿vale? Que me he hecho yo. Y a mí me gusta utilizar las skills para generar documentación que me ayude a desarrollar, porque yo siempre me gusta partir de la documentación y sobre eso construyo. En este caso, nosotros tenemos 3 skills aquí muy sencillitas, donde le digo, mira, estas skills, cuando yo te pida cosas que hablen de user stories, de historias de usuarios, tú te vas a leer esta skill, ¿vale? Y de hecho, yo no le voy a tener que decir, léete esta skill, no. Yo le debo decir, crea una historia de usuario en base a, ¿vale? Y él se leerá esta skill y la ejecutará. Y lo mismo, pues, para especificaciones técnicas, ¿vale? Exacto. Entonces se ve muy feo así, como hemos dicho, pero siempre puede Sí, utilizar pero el Open as Preview y se ve ve muy mucho más chulo. Sí. cómodo, donde se ve cada uno de los pasos. Paso 1, ¿qué tienes que hacer? Realizar, pues, la user story que vamos a convertir en spec. Paso 2, ¿vale? Voy a preguntar al usuario cosas. No voy a asumir toda la parte de arquitectura, ¿vale? A mí me gusta mucho que toda esa parte de arquitectura que vamos construyendo, nosotros asumamos la responsabilidad, pues, como desarrolladores, senior, juniors, arquitectos, de cualquier manera, de ese modelo. Si no asume cosas, te pregunta cosillas, ¿vale? Y luego aplica, pues, esa parte de estándares que hemos comentado en las instrucciones, determina también, pues, esos prefijos, nombres y te hace preguntas abiertas, incluso luego posteriormente antes de construirte la arquitectura, ¿vale? Y con esto siempre me gusta definir una arquitectura que es un nivel alto y posteriormente lo normal, si cuando tú le pasas a tu desarrollador todo eso para ejecutar, no le digas, mira, toma, aquí tienes la arquitectura, para ti. Lo que harás es bajarás a bajo nivel, ¿vale? Y aquí podrás ver, pues, los pasos de qué cosas tienes que hacer, ¿vale? Qué no debes hacer, requisitos, ¿vale? Y todo esto lo puede leer una persona que lo entendería y lo que es mejor, lo entiende un agente, ¿vale? Al que se lo puedas delegar. En nuestro framework de agentes, nosotros, en cada uno de los agentes se puede definir aquello que hemos comentado antes, Vero, lo de pasar la patata caliente. Exacto. Y aquí, en todos estos agentes, yo he definido un framework en el que el funcional le pasa la información al arquitecto, ¿vale? El funcional hace la user story. Claro. El arquitecto coge esa user story y la convierte en spec, que es la parte de Correcto. arquitectura. Y cuando estamos seguros de que esa búsqueda de usuario y ese spec nos ha aprobado nuestro cliente, entonces segregamos a tareas de implementación, como habíamos comentado antes, donde se lo pasamos a nuestro desarrollador, Developer. ¿vale? Todos estos agentes, como el arquitecto, el desarrollador, ¿vale? O sea, tenemos ahí creados y en cada uno de ellos incluso podemos definirle qué modelo queremos utilizar. Por ejemplo, el arquitecto, yo le podría decir, quítame este, quiero un modelo más grande, ¿vale? Y le puedes aquí seleccionar y decir, ponme, por ejemplo, un Opus, ¿vale? Se pueden cambiar los modelos de cada uno de ellos, ¿vale? Incluso en el propio arquitecto, ¿vale? Se puede ver cuándo se le debería de invocar a ese mismo, ¿vale? O cómo se pasa la patata caliente entre el desarrollador o el analista, todo eso que acabamos de decir, se puede definir en el propio agente. Entonces, dicho esto, y sin enseñar gran parte de todo esto que ya hemos hecho Vero y yo antes, todo esto que hemos desarrollado con skills, ¿vale? Hemos ejecutado un prompt que ha cogido una skill y lo que nos ha hecho es que en esta parte llamada OpenSpec nos ha generado este archivillo, ¿vale? Donde nos ha dicho, mira, esta es tu user story, la 001, que yo ya he validado. Entonces nos dice que esto es una personalización con alta prioridad y un esfuerzo potente. Pero este no era un modulillo, No. fue algo interesante. Nos decían los criterios de aceptación. Como podéis ver, todo esto, los escenarios, es relativamente bastante similar a lo que ya habíamos hecho en Power Platform, pero aquí podéis meter requisitos adicionales en los que queráis utilizar, como puede ser la seguridad, como puede ser el revisar esta solución de cara que sea más escalable, ¿vale? Todos esos conceptos que a veces se nos quedan escuetos en Database, aquí podemos mandarlos, digamos, a mayor nivel, porque tú los agentes en Database no puedes editarlos aquí. Sí. Aquí puedes modificar los agentes, puedes modificar tus instrucciones, puedes crear skills para que todo esto que vemos sea siempre consistente, ¿vale? Incluso puedes definir eso que hemos dicho, el hands-off, que es el pasar la patata caliente. Una vez esto esté OK, ¿vale? Le pasamos la patata caliente a nuestro arquitecto. Entonces, nosotros actualmente no tenemos un plan de arquitectura, pero si vemos en el siguiente paso que tomamos nosotros, aquí tenemos un documento de arquitectura
Así es que era muy feo, Vero. Pero Horrible. Muéstralo. si lo vemos Exacto. bien, aquí tiene bastante sentido. Y esos diagramas que veíamos Sí. en Power BI, aquí realmente los seguimos teniendo. Incluso vemos estas relaciones de tabla. Nos dice pues, que tenemos que utilizar este prefijo que hemos definido. Sí. Tenemos una serie de tablas, de columnas, los índices, todo eso lo tenemos aquí muy, 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 muy bien definido. Son muchas líneas. Aquí te dice pues todo el inventario de cosillas, incluso fase a fase. ¿Te das cuenta? En la primera fase hacemos esto. En la segunda fase, ¿vale? Y todo esto es muy útil. ¿Ves? Incluso en la nueva sé que igual es una fase muy tardía, igual para ti, Vero, pero en la fase 9 te prometemos que tenemos la parte de seguridad. Pero por lo menos está. Lo peor sería que no estuviese, ¿sabes? Sí. Por lo menos está, porque ya tú sabes que no siempre está, ¿eh? No a veces siempre, exactamente, a veces por las prisas de publicar y sacar la aplicación es una parte que a veces suele saltarse con sus consecuencias no tan positivas, pero está bien que esté. Entonces, claro, lo normal es que tú, cuando hables con tu cliente, hagas el toma de requerimientos, que hemos visto en la historia de usuario, hagas este documento de arquitectura, y a mí siempre me gusta utilizar ambos, utilizando otro skill, para darle un documento comprensible, por ejemplo, al equipo de IT de su empresa, y que digan, vale, esto a nivel de negocio tiene sentido, e incluso a nivel de mantenimiento y de permisos en Database le demos sentido. Cuando tienes su aprobación es cuando procedes a hacer pues, tu plan de implementación. Entonces, en esa tercera parte, vemos aquí que tenemos un nuevo archivito, otro texto plano, de esos que hace Fernando, donde tienes un plan de implementación, ¿vale? Detallado, paso a paso, con el scope, digamos, el nivel de detalle que necesitas, que está dentro de scope para este plan, que está fuera, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer? Y con toda la parte de ejecución, ¿vale? Incluso te dice, de hecho, esto me gustó mucho porque cuando tú utilizas el MCP de Dataverse, ¿vale? Que es una herramienta, que tiene los agentes, tú tienes las herramientas, pues la gente puede buscar en la web, puede hacer montos. Aquí tenemos esta concreta, ¿vale? Que es el MCP de Dataverse, donde puedes, bueno, ahora está algo limitado, ya lo hablamos antes, Vero, donde tú puedes crear tablas, puedes eliminar datos pues, de la aplicación, crear datos incluso demo, ¿vale? Eso ahora mismo es algo limitado porque no te hace literalmente todo lo que ya haces en Dataverse, pero yo, y lo que la comunidad espera también, es que esto vaya creciendo y que en algún momento de nuestra vida, en el que creo que no va a ser muy, muy tarde, todo esto te permite hacer un aplicativo entero dentro de Dataverse, ¿vale? Yo Y creo puedes que no trabajar tardará mucho en llegar esto. porque Microsoft está apostando fuertemente por Dataverse, entonces tarde o temprano yo creo que lo hará. Lo que pasa es que ahora va pues normal con cautela, es un producto que está creciendo, está cogiendo mucho cuerpo y bueno, como todo, ellos también me imagino que harán sus pruebas y sus POC y su todo para probar también sobre todo la integridad porque quieras que no, es donde están los datos y eso es lo más importante. Sin datos no hay nada. Entonces, y con todo este plan de implementación, pues utilizando la gente que al final ejecuta ese MCP para hacer acciones en tu entorno de desarrollo que es Dataverse, nosotros hemos acabado con pues, esas tablas que empezaban por WA y demás. Si nosotros vamos a nuestra aplicación, y concretamente yo como no le he pedido crear una aplicación per se, cosa que yo he hecho mal, ¿verdad? Pero porque esto hay que encapsularlo, no meterla predeterminada, hay que crear una concretamente para esto. Exactamente. Exacto. Y ya nos ha creado todas esas tablas, ¿vale? Con sus relaciones entre ellas, que habíamos visto en ese modelo de arquitectura tan majo. Exacto. Que por Y cierto, se empiezan por WA para hacerle un guiño a la Guarani Galteche, por si alguien, sí, sí, por si alguien no se había dado cuenta, ¿eh? Bueno, hay que meter el spoiler. Así es, así es. Bueno, y dicho esto, lo que os pedimos es precaución, ¿vale? Ahora utilizar esto y vamos a ir a una parte de conclusiones, porque todo esto está muy bien, pero siempre hay que tener un poco de cuidadín a la hora de hacer de desarrollos. Entonces, ya hemos acabado este pequeño show donde os aconsejamos que ya no os quedéis en esto, sino que probéis vosotros todo esto que os he enseñado, toda esa parte de los planes, del vibe coding utilizando por platform, del MCP de Dataverse, que está muy, muy potente, ¿vale? Lo Pero que vamos a queda acabar es con una serie de divertirse. conclusiones. Exacto. Exacto. Vamos a acabar con unas conclusiones, Vero. Sí, venga, muéstralas. Entonces, vamos a ello. Vale, pues esa ya la hemos adelantado un poco. No utilicéis funciones de preview en producción, por favor. Las funciones de preview están muy bien para que sepamos lo que viene y nos anticipemos un poco a lo que va a ser la realidad en el tiempo que Microsoft lo decida. Pero cuando salga producción de verdad, pues ya lo tendremos rodado. Hay gente que prueba las cosas en preview y se anima a sacarlo. Pues no, pruébalo, experimentalo, ¿verdad? Y cuando esté en producción, pues entonces ya tendrás el camino hecho y lo único que tendrás que hacer será migrarlo o a una mala, como siempre, ¿no? Nuestro querido amigo copiar y pegar y ya está. El segundo que a mí me gusta mucho, y es que una gente sin un buen contexto es, bueno, ahí lo ponía como un problema futuro, pero incluso presente. Me refiero, te vas a dar cuenta casi instantáneamente de que no era lo que necesitabas, ¿vale? Toda esa parte de contexto en Dataverse está un poco más escueto, no podíamos hacer esos agentes personalizados, pero sí que es cierto que cuando quieras dar ese paso a mover a Visual Studio Code y quieras crear esos agentes personalizados,
dale un poco de cariño, no utilices Sí, únicamente el predeterminado de GitHub Copilot, sino personaliza el tuyo, prueba que funciona bien, ¿vale? Y afina, ¿vale? Ese afinado es muy importante. exacto. Luego, pues lo de siempre es el punto donde yo hago muchísimo hincapié en la seguridad y la gobernanza. No la podemos dar por sentado, no la podemos dejar tampoco en una forma estándar, ¿vale? Tenemos que aplicar una gobernanza, una capa de seguridad sobre nuestras aplicaciones, sobre nuestros flujos, sobre lo que hagamos, porque no podemos tener siempre, digamos, una aplicación de jornadas de puertas abiertas donde todo el mundo pueda ver todo y pueda hacer todo y pueda tocar todo, porque nos podemos encontrar, pues, un susto, un disgusto, ¿vale? Tal vez una base de datos actualizada completamente a otra cosa o un drop database, que ya eso sería el colmo. Entonces, yo creo que, aunque a los que nos estén escuchando ahora se puedan haber reído con lo del drop database, pero os lo puedo asegurar que lo he visto y no solo una vez. Así que la parte de gobernanza y seguridad, aunque sea un punto muy lejano en la cadena, como ha enseñado Fer, lo importante es aplicarla tarde o temprano y proteger nuestras aplicaciones, no hardcodiemos código, no metamos contraseñas fáciles, o sea, esas cosas de andar por casa, pero luego una parte muy importante de segurización a nuestras aplicaciones, a lo que hagamos dentro de Power Platform para que no haya pues ninguna fuga de información. La última para mí me gusta mucho porque yo siendo desarrollador es la que menos le daba importancia hasta que le empecé a dar importancia. Ajá, Que amigo. cuando tú desarrollas, llega un momento en el que tú subes a producción, todo va genial, y de repente alguien te dice que esa nueva versión que has subido que no estaba tan bien, que tiene un bug importante que les hace parar, por ejemplo, un módulo de sintetización pues, de fármacos, ¿vale? En ese momento es muy importante que tú tengas la versión anterior para cambiarla, volver a subirla y todo funcione. Entonces, aquello del control de versiones en Dataverse siempre era algo, para muchos, un desconocido, muy incómodo, pero ahora lo que te permite Dataverse de una manera nativa es que todas esas versiones que vas tú aumentando y haciendo tus cambios, controlarlas utilizando DevOps, ¿vale? Azure DevOps e incluso, ¿vale? GitHub Copilot. Es muy útil. Y de esta manera tú cuando tienes que volver atrás, ha habido un problema, cualquier cosa, tienes el control de cada una de esas versiones y puedes volver al momento instantáneo en el que te interesa. Es muy importante esto que acabas de decir, Fer, porque es muy importante tener la release note de cada versión, poder ir al famoso rollback, que sería eso, ir hacia atrás, y solucionar, digamos, de una forma provisional el inconveniente que se ha causado Exacto. con la subida de versión mientras solucionas lo que ha pasado. Pero sin documentación no es hacer un funcional de 1500 hojas porque no se lo va a leer ni Dios, pero tener al menos unos mínimos para que tú o cualquiera de los compañeros que tengamos que entrar en la aplicación sepamos por dónde tirar, que eso también es muy importante. Ya no de Así cara a es. ti mismo, que tú lo programes, te lo guises y te lo comes, sino si tiene que entrar otra persona, pues que no muera en el intento. Así es, pero de hecho, la release note es, es uno de mis documentos favoritos dentro de las skills que suelo hacer. Porque es No, la última que lanzas y la que más útil puede ser para un usuario de cara a pruebas o para correcto, entender incluso el legado de esa aplicación que tú has hecho en algún momento. exactamente. No debería de haber subida de versión a producción sin release no. Ese matrimonio debería de ser siempre eterno. Y no siempre es así tampoco. Así es. Bueno, chicos, ya hasta aquí nuestra presentación, ¿vale? Espero que os haya gustado a muchos, ¿vale? Si Sí, tenéis cualquier pregunta, ahí tenéis nuestros QRs de LinkedIn, donde exacto. podéis contactarnos. Nos podéis Y, preguntar, exacto. Y y nosotros os bueno, garantizamos que responderemos. Muchísimas gracias a todos por muchísimas gracias a escucharnos todos, esta concretamente también chapa. a Guarandinga, que por organizar todo Exacto. esto. Y nos vemos en la próxima. Así es. Muchas gracias, compañero, por compartir este espacio también conmigo. Venga, chicos, que tengan muy buen Hasta día. luego. Hasta Igual, chao, luego. chao. Hasta Chao. luego.